es la libertad de trabajo como libertad de compra y venta de nuestra fuerza de trabajo, es un elemento, como es natural, donde la libertad no existe, donde sabemos la libertad no existe. Aquí he puesto una frase, un párrafo de un jurista alemán. El jurista alemán casi contemporáneo de la Constitución de Querétaro. Es decir, mientras que aquí en México es surge, ¿no?, la primera constitución social de la historia del mundo, la Constitución de Querétaro, en Alemania, 2 años después, 1919, surge la Constitución de Weimar, que es una constitución que también introduce elementos muy importantes para lo que sería un Estado social. Bueno, en ese contexto hay un jurista, que es un hombre que se llama Karl Korsch, que es uno de los grandes juristas del trabajo, no muy conocidos, pero que tenemos la oportunidad de poder ver traducido prácticamente al castellano. Bueno, y esto es lo que viene a señalar, ¿no? Lo leéis como la libertad de trabajo, que es la libre competencia de los trabajadores entre sí. La libertad de trabajo significa una competencia por la que el precio se reduce hasta su límite más bajo, ¿no? Y por tanto, y esto es lo importante, un precepto ineludible es restringir esa libertad de trabajo. Lo que quiere decir, como lo podemos decir, restringir la consideración del trabajo como una pura mercancía. Y esto es el elemento primero, que además lo sabemos que históricamente se ha construido de la manera más, digamos, descarnada. Esa libertad de trabajo llevaba consigo, por ejemplo, que los niños, las mujeres, etc., vendieran libremente su fuerza de trabajo en el mercado laboral. Bueno, entonces, ¿cuál es en definitiva la reacción frente a esa conceptuación, que muchos de vosotros estáis pensando, naturalmente, que es una conceptuación antigua, liberal de lo que es el trabajo o una mercancía, pero que también muchos de vosotros estáis pensando que es una concepción extraordinariamente actual, ¿no? Puesto que todavía hoy esa mirada sobre el trabajo como mercancía es una mirada muy actual, muy presente. ¿Ven? ¿Cuál es la reacción? La reacción ante esto es la desmercantilización, la consideración del trabajo como algo que no puede ser considerado una mercancía. Y ahí está el tema, es decir, ¿cuál es la reacción? La reacción es negar ese carácter mercantil. Y negar ese carácter mercantil es también negar la libertad de empresa y la libertad de trabajo. Lo decía Karl Korsch, ¿no? Es decir, sustraerse en la medida de lo posible a restringir máximamente esta libertad. ¿Y cómo funciona? Funciona como resistencia, pero también como un proyecto de regulación. Y a la vez, este tipo de idea de desmercantilizar el trabajo funciona, por un lado, como forma de resistirse frente a la explotación, pero también como un proyecto de re-regulación de este. Y bueno, y ahí aparece naturalmente cuáles son los ámbitos en los que se desarrolla esta problemática. Fundamentalmente, la libertad económica de mercado y la voluntad individual, es decir, la igualdad formal de las partes, según la cual uno de nosotros, individualmente, cada uno de nosotros acude al empresario a pedir su trabajo remunerado en pie de igualdad, como si el empresario y el trabajador o la trabajadora tuvieran el mismo poder económico, social, cultural, etc. Eso es naturalmente una falsedad. Y es una falsedad que debe ser denunciada, y debe ser denunciada en la medida en que, por tanto, las leyes económicas que rigen el intercambio de mercancías no pueden crecer. Tiene que haber un contrapeso a esa igualdad falsamente formada. Ahora veremos cómo se consigue. El segundo tema, antes, porque si no ya estábamos aquí. Yo es que me entretengo mucho con las diapositivas porque da mucha risa, ¿no? Así es más. Bueno, el siguiente es otro problema que se oculta el contrato de trabajo. Cuando uno hace un contrato de trabajo, entra en el lugar de la producción y se somete a un poder despótico. Naturalmente, quiere decirse que cuando uno entra ahí, uno sabe el tiempo de trabajo y el salario, pero inmediatamente cómo se desarrolla el trabajo.
bajo la dirección y las órdenes de un poder que no admite contestación. Bueno, eso es un segundo elemento que hay que decir, como si fuéramos una cosa que se mueve, que se natural, una cosa no tiene reactividad, no carece de la posibilidad de reactividad. Por lo tanto, es importante en esa idea de resistencia del proyecto, negar no solo el carácter de mercancía en el contrato individual, sino negar la posibilidad, digamos, de no tener voluntad, de no ser un sujeto en la propia relación de dominio, que es la organización del trabajo, que se despliega debajo de la organización del trabajo, ¿no? Y naturalmente eso no solo podemos pensarlo en los ámbitos o en el muro del trabajo, de la empresa, dentro de los muros de la empresa. Es decir, la explotación no se limita a menor salario y despotismo industrial, despotismo fábrico. No, porque tiene un carácter social. Trasciende este tema. Y trasciende ese tema en esta idea en que normalmente estos trabajadores no serán propietarios de su casa, de su vivienda, no serán propietarios prácticamente de nada, salvo de su propio trabajo. Naturalmente vivirán en unas condiciones de habitabilidad muy negativas y, lógicamente, a su vez, con deficiencia en cuanto a sus necesidades sociales, desde la sanidad hasta los riesgos sociales derivados del propio trabajo. Por lo tanto, la desmercantilización aborda tres grandes lugares. Por un lado, intentar alterar o compensar la asimetría de poder en la relación del trabajo. Ofrecer un contrapoder al poder unilateral del empresario en el lugar digamos, en la organización del trabajo. Y en tercer lugar, crear las condiciones para que las necesidades sociales derivadas de esa posición, que es la posición del trabajador, tengan un reflejo, tengan una cobertura. ¿No? Ahora sí, estos son los tres. Y eso se hace mediante la revalorización del trabajo como un elemento político y un elemento democrático. Pero eso se hace también construyendo o reconociendo la dimensión subjetiva colectiva que tiene el trabajo. El trabajo no es la suma de tantos y tantos trabajadores o tantas energías físicas y psíquicas de cientos de miles de personas. El sujeto trabajador o trabajadora no es solo el individuo, no son una suma de individuos, sino que hay un salto cualitativo. Y el salto cualitativo es la construcción de un sujeto que representa a esa posición social. Y la representa en, digamos, lo que sería el proyecto contractual, lo representa en la organización del trabajo y lo va a representar también en las condiciones sociales que afectan a este tema. Y ese sujeto colectivo normalmente no es sino el sindicato. Y estamos hoy en una sede sindical y, por tanto, este es el elemento básico. La dimensión colectiva del trabajo es el elemento fundamental para responder a la mercantilización del trabajo, a la consideración del trabajo como mercado. Hablo en un espacio, sin embargo, en donde esa idea no está tan clara. Me estoy refiriendo a que en muchas ocasiones nosotros mismos hemos pensado que el papel, el rol que debe desempeñar un sujeto en la consideración política del trabajo es el Estado. Hay en todo el área, en una gran parte del área latinoamericana, en el caso de México desde la Constitución del 17, pero en Europa y en otras partes de América Latina, bastante más, de manera más moderna, la delegación de esa función, que sería una función niveladora, una función de intervención pro trabajador en el Estado. Y el sindicato aparece como un aliado de esa función estatal, pero no como el sujeto que la debe llevar a cabo de manera primordial. Por lo tanto, esto es un tema interesante que posiblemente luego saldrá en el debate, porque lo que estamos hablando aquí fundamentalmente es revalorizar la dimensión colectiva, sindical, como elemento crucial en la consideración del trabajo como no mercantil, en la consideración política del trabajo, política democrática, que no implica que tengamos que
derivarlo hacia el Estado. Naturalmente que va a haber una intervención estatal, pero es muy importante que el propio sindicato reemprenda un proyecto autónomo que niegue la mercantilización de la relación laboral. Adelante. Un proyecto alternativo que es siempre mal entendido, porque no es un proyecto alternativo que se lleve a cabo a través de la toma del poder político, sino que es un proyecto alternativo que se realiza cada momento en lo pequeño, en los pequeños pasos, buscando un paso adelante. Y el paso adelante es, evidentemente, la expropiación del poder económico. Es la expropiación del poder económico de la esfera de la producción y de la esfera del trabajo. Y naturalmente también la organización del Estado y de la propia sociedad a partir de lo que se entiende que es la base de la riqueza de las naciones, por utilizar el viejo término. La riqueza de las naciones, la riqueza de los países, la potencialidad real, social, cultural, histórica de un país está en los trabajadores y los trabajadoras, está en el trabajo. Y el trabajo tiene, por tanto, que fundar la organización política y la organización social de un Estado. Y, por tanto, el Estado tiene que ser necesariamente social. Debe estar basado, fundamentalmente, en ese trabajo ya no tratado como una mercancía, sino tratado como lo que es un elemento de cohesión política y democrática. Un elemento que da sentido, ¿no? Le da sentido a la comunidad, da sentido a las relaciones sociales, da sentido a esto. Y eso es lo que explica que nosotros sabemos que el trabajo no es una mercancía. Pero el trabajo no es una mercancía y lo dice prácticamente, digamos, el reformismo en materia laboral, que es un reformismo alto, que empieza, digamos, sobre todo en ese momento del inicio del siglo XIX, ¿no? Es Hobsbawm que dice que el siglo XX es un siglo breve, ¿no? Que empieza tarde y que acaba pronto, ¿no? Empieza con la Revolución de Octubre, él como buen inglés solamente piensa más en Europa, a ver, empieza con la Constitución de Querétaro y la Revolución de Octubre y acaba con la caída del muro de Berlín. Eso es lo que mantiene Hobsbawm con la bueno, pues en ese siglo corto, evidentemente el inicio de este tema es el reformismo laboral, es decir, la necesidad de cambiar ese modelo según el cual el trabajo es una mercancía. La necesidad de cambiar las condiciones de explotación, etc. ¿Y eso cómo se realiza? Pues se realiza fundamentalmente a través de la obra de la OIT. Es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la que en un momento dado señala ese camino de una manera muy clara, internacionalizando el trabajo. Recupera un elemento muy importante. El trabajo, y esto es muy actual, el trabajo es un bien, es un elemento central para la constitución de las comunidades nacionales estatales. Pero el trabajo tiene una dimensión internacional que trasciende, supera lo que son nuestras fronteras. Y no hay más que pensar en lo que hoy es los flujos migratorios en un espacio global como tal. Bueno, la internacionalidad del trabajo es para este tipo de reformismo incisivo un elemento fundamental, un elemento básico para y naturalmente el trabajo no es una mercancía, la desmercantilización del trabajo consigue lograr la paz social, equiparar las condiciones de competencia internacional, etc. Bueno, naturalmente la idea inicial, 1919, ahora veremos, es una idea donde todavía el imperialismo es un imperialismo europeo muy fuerte. Entonces se hablaba del trabajo para lo que son lo que eran o las naciones libres o las naciones, digamos, la metrópoli estatal, pero nunca para las colonias, ¿no? Es decir, este tipo de acción de la OIT nunca se pensó para los trabajadores en África o en Asia, que naturalmente tenían condiciones casi de pares para. Pero bueno, al margen de eso, vamos allá. Voy a hacerlo rápido porque esto lo conocéis todo. El Tratado de Versalles establece, por eso además está en pequeño, de tal manera que no se pueda leer bien, y esto es una acicate para ir a los oculistas, etc., y poder ver si esto funciona. Pero realmente lo que viene a decir es que las partes contratantes, ni más ni menos que en 1919, después de esa terrible guerra mundial absurda, de esa primera guerra mundial absurda, lo que están convencidos es de que el trabajo no debe ser considerado simplemente como un artículo de producción. Y
para ello realiza este tipo de enunciaciones, que son enunciaciones fundamentales, ¿no? El trabajo no debe ser considerado como una mercancía o un artículo de comercio. Inmediatamente ya coloca la dimensión colectiva, la asociación, el derecho a asociación sindical, como un elemento fundamental. Y luego, salario y jornada. Esos son los elementos de choque como tal. El siguiente, naturalmente, es descanso, supresión del trabajo infantil, salario igual y no discriminación sexista en materia de trabajo, y luego, naturalmente, un trato económico equitativo a los inmigrantes regulares, ¿no? Porque es lo que viene a señalar, y luego un servicio de inspección de trabajo. Eso es, en definitiva, el programa. Fijaros, es un programa del año 19, y es un programa que todavía hoy es un elemento básico, digamos, es el esqueleto, ¿no?, de lo que es hoy la actuación del sindicato, la actuación, en definitiva, de los teóricos del derecho al trabajo, la actuación, en definitiva, de lo que es todo el mundo. Bueno, sigamos con el tema. Entonces, el segundo paso es después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mercantilización del trabajo aparece, se da un salto fundamental, que es a través de la consideración de esa desmercantilización, esa consideración del valor político del trabajo como algo no propio solo de un concierto entre las naciones, no solo el producto de, de los acuerdos o tratados internacionales que ligan a toda una serie de estados, sino como un derecho humano universal. Y esto es un tema, un salto adelante. Es decir, las personas, los seres humanos, la expresión natural de sus energías, que es el trabajo, que es el elemento central de creatividad, pero también es un elemento central de profesionalidad y de allegar recursos para la vida de cada uno de nosotros. Pues bien, ese trabajo no puede ser tratado como si fuera solo un coste de mercado o un coste económico. Tiene que ser considerado como un derecho humano universal, de vigencia universal. Y esto es un elemento importante. A ellos pongo algunos textos de Antonio Claveros. Es decir, el derecho humano implica que uno tiene ese derecho pleno, no por ser español, o ser mexicano, o ser brasileño o argentino, sino por el mero hecho de ser persona. Y esto es un tema que es un salto cualitativo como tal y que viene. Y luego, naturalmente, esto aparece recogido en la muy revalorizada hoy Declaración de Filadelfia de 1944, en el cual, naturalmente, vuelve a insistir en el trabajo no es una mercancía. Fijaros que en un momento dado habla de la libertad de asociación, siempre habla de libertad de asociación, pero la libertad de asociación sindical. Cuando está hablando la OIT, cuando habla de libertad de asociación, está pensando en libertad sindical, ¿no? Pero digamos que ya añade la idea de la libertad de expresión. Y añade otro tema, la pobreza, entendida entonces como la inaccesibilidad de un sector al trabajo remunerado con una cierta dignidad. Y la pobreza se entendía como un sector de exclusión social. Hoy sabemos que desgraciadamente en muchas ocasiones no es así. Es decir, pobreza antes era una expresión antinómica con trabajo. El que trabaja, el trabajador no era un pobre. Podría tener más o menos, pero no era un pobre. Hoy, sin embargo, sabemos que desgraciadamente está en el nivel bajo de salario, está en el nivel de precariedad, que hay muchos trabajadores, una buena parte de trabajadores, que son trabajadores pobres y que por tanto están en la pobreza. Pero en el año 44 esto no era así, ¿no? Se entendía la pobreza que constituía un peligro para la prosperidad de todos, entendiendo por tanto que el trabajo era un recurso eficiente para la riqueza y la prosperidad y el desarrollo de las naciones. Esto es un poco la idea. Y luego, naturalmente, la lucha contra la necesidad, ¿no? Bueno, esto es evidente, las necesidades sociales. Es decir, ahí aparecía ya en la Declaración de Filadelfia, mientras que en la OIT aparecía mucho más centrado en las condiciones laborales y sociales, aquí en la Declaración de Filadelfia el trabajo adquiere también una dimensión más social.
la lucha contra la necesidad como un elemento. Hay expresiones muy claras. Nosotros en la Constitución del 31 española decíamos España es una república de trabajadores, ¿no? Pero en Italia, en la Constitución republicana italiana, dice la república está fundada sobre el trabajo. Bueno, esto es a lo que estamos refiriendo con la constitucionalización del trabajo. Y por tanto, una serie de derechos que clásicamente, derechos fundamentales, que clásicamente se concebían como derechos de los propietarios, la libertad de expresión, se concebía la libertad de opinión, la libertad de prensa. Ahora, a esos derechos fundamentales clásicos se une un derecho no diferente, un derecho fundamental, el derecho al trabajo, el derecho a la libre sindicación, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la huelga. Y aparecen como derechos fundamentales de ciudadanía de ese Estado, de una constitución social. Naturalmente al lado de un Estado, que es un Estado que se compromete activamente en eliminar progresivamente los obstáculos que impiden la igualdad material o sustancial. Esta es un poco la idea. Y ya voy acabando para que esto es lo peor, ¿no? Cuando un profesor dice voy acabando, esto es lo peor, pues bueno, hombre, pues bien, ya va acabando, acaba, pasan años, sigue hablando, la incontinencia verbal de los profesores es clásica, pero bien, no, pero esta vez yo espero ser cumplido, ¿no? Bueno, entonces, tenemos ahí dos grandes elementos. Un elemento que es universalización del derecho, y ahí tenemos la declaración de la OIT, etc. Y tenemos las constituciones nacionales, que no hablan de derechos humanos, hablan de derechos fundamentales. Es decir, uno habla de derecho universal por ser una persona, y otro habla de decir, yo tengo el derecho como ciudadano del Estado. Podríamos añadir más, podríamos decir, en aquellos lugares como en Europa, donde además se ha creado una especie de estructura de agregación de intereses no solo económicos, sino también sociales, donde ha habido cesiones importantes de soberanía de los Estados nacionales hacia un órgano, hacia una instancia, ¿no? Una instancia de gobierno, que sería la Comisión Europea. Hay también los ciudadanos europeos, no solo el ciudadano español, el italiano, el inglés, sino los ciudadanos europeos, aunque el inglés está mal puesto en mi ejemplo, pero los ciudadanos alemanes, tienen también ese derecho porque lo reconoce la Carta de Derechos Humanos. Bueno, el problema es que esa dualidad se condensa en la noción de la OIT del trabajo, que es una aportación importantísima. Es una aportación todavía no valorada desde el punto de vista de, como es lógico, de los gobiernos nacionales. Y es la idea de que el trabajo decente es los derechos individuales y colectivos que se refieren a una situación en la cual el trabajo nunca puede ser considerado una mercancía, donde el trabajo tiene un valor político, democrático, decisivo. Y esta idea del trabajo decente, naturalmente, nos obliga desde cada Estado, desde la realidad jurídica y política de cada Estado, a intentar adecuar nuestra legislación laboral a ese programa, que es el programa del trabajo. Y por tanto nos obliga a corregir lo que es el sistema legal y judicial nuestro, el sistema de validez y de eficacia de los derechos laborales sobre la base de esta idea de trabajo decente, que naturalmente lleva consigo todas estas cosas. No es una noción excesivamente amplia, pero es una noción fundamentalmente, digamos, crucial, una noción crucial. ¿Cuáles son las primeras? Pues naturalmente los derechos reconocidos en los llamados convenios fundamentales de la OIT, que son los que ya conocéis: la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo infantil, el reconocimiento pleno e irrestricto de la libertad sindical y de la negociación colectiva, y esto es un tema muy, ¿cómo podríamos decir?, extremadamente polémico, extremadamente difícil de adecuar a los sistemas nacionales de cada uno de nosotros, y naturalmente la igualdad de oportunidades y no discriminación. El profesor Giannivelli no es un espontáneo que acaba de llegar, sino que es el profesor Giannivelli que luego seguirá para
la igualdad, la seguridad y la dignidad humana. Y cada uno de esos elementos aparece claramente. La libertad, entendiendo lo que os he señalado, los principios fundamentales. Naturalmente la igualdad por la no discriminación, pero añade seguridad, que es seguridad social y salud laboral, prevención contra los riesgos. Y naturalmente la dignidad humana. La dignidad humana que es no solo trabajo infantil, sino también el establecimiento de un principio de diálogo social entre las partes. Bueno, naturalmente esto lo que hace es una noción equilibrada de corrección de las desigualdades entre la acción del Estado como Estado social y la acción de ese sujeto colectivo que es decisivo, un sujeto colectivo que tiene un proyecto autónomo de emancipación de los trabajadores. Naturalmente, la vida no es tan sencilla, ¿no? Pero es importante tener claro esta situación, que es una situación de partida. Hay muchos ambivalencias, fundamentalmente cuatro. En cualquiera de nuestros sistemas, el reconocimiento de la libertad de empresa lleva consigo tendencialmente la restricción del derecho al trabajo. Y viceversa. Cuanto más protejamos el derecho al trabajo, más restringiremos la libertad de empresa. Y por tanto es muy importante ver cuáles son las condiciones de ese desequilibrio. No hace falta deciros que en los países, digamos, que circula por todo el mundo, por el elemento global, un virus que es el neoliberalismo. Y el neoliberalismo, naturalmente, contra el neoliberalismo hay que vacunarse, ¿no? Pero hay que vacunarse con una serie de... un antibiótico, ¿no? El antibiótico es un sindicato fuerte y un estado social intenso. Pero sabemos que a veces el sistema inmunológico de nuestros países no está preparado, ¿no? Bueno, pero lo que desde el punto de vista jurídico aparece claramente. Y luego, un segundo tema, que aquí en Latinoamérica como en Europa tiene mucha importancia, y es que nosotros siempre hablamos del reconocimiento de derechos, desde el punto de vista de la validez de los derechos. Incluso en Europa ahora hay una intensa revalorización de la idea de la Carta de Derechos, de la Carta Social. No solo la Carta Social Europea, sino la Carta de Derechos. En España, una de las propuestas de reforma laboral, digamos, de anti-reforma laboral alternativa, es el establecimiento de una Carta de Derechos fundamentales de los trabajadores. En Italia se va a promover un referéndum sobre este tema. Pero una cosa es la validez, el reconocimiento del derecho y luego la eficacia del derecho, ¿no? Y entonces, por tanto, esto es un tema muy normal. ¿Qué sirve que en un momento dado yo tenga derechos si no los garantizo? El tiempo. Es decir, si el derecho para garantizarse no puede garantizarse colectivamente en primera instancia a través del sindicato, a través del reconocimiento de derechos y de puesta en práctica de los. Y si tengo que acudir a un sistema judicial, a un sistema de solución de conflictos, en el que tardo la dilación en conseguir solución a mis problemas, es eterno, o muy claro. Y a su vez, una vez reconocido un derecho, no puedo ejecutarlo, no puedo efectuarlo, porque la ejecución de esa decisión tarda a su vez muchísimo. Entonces ahí, por mucho que tengamos una gran declaración de derechos con el valor político del trabajo, la problemática entre validez y eficacia anulará, vaciará de contenido este problema. Esto es, por tanto, es decir, fuera de la idea de libertad, de la tensión de libertad de ese derecho de trabajo. Hay sistemas en donde la puesta en práctica del derecho al trabajo, la puesta en práctica de la garantía del derecho al trabajo, hacen imposible no hacen posible viabilizar la relación, la garantía de ese derecho al trabajo. Por otra parte, nosotros estamos acostumbrados a que el Estado legisla, ¿no? El Estado legisla y lo que el Estado dice, pues, como lo que es la ley, ¿no? Como parece una cantante, ¿no? Y lo que digo es la ley, ¿no? Bueno, pues bien. Pero realmente en muchas ocasiones sabemos que los Estados ya han perdido soberanía. No lo han perdido formalmente. El Estado mexicano no ha perdido soberanía, el Estado brasileño no ha perdido soberanía formalmente. El Estado español sí, porque se lo ha dado a la Comisión Europea, se lo ha dado a Europa. Pero aquí no.
pero sin embargo, desde el punto de vista material, los Estados-nación han perdido enormemente una gran porción de soberanía. No digo nada respecto a esos nuevos sujetos que son las empresas transnacionales, las grandes empresas transnacionales, que son las que en última instancia dominan y dicen lo que tiene que decir el Estado, lo que tiene que hacer el Estado cada uno. Por lo tanto, hay una privatización de los circuitos de decisión económica muy fuerte, que incluso, luego lo veremos en Brasil o incluso en Argentina, cuando políticamente, en el caso de Brasil, de una manera escandalosa, ¿no? Cuando en un momento dado hay la posibilidad de, digamos, hay un Estado que garantiza algún tipo de programa social, algún tipo de Estado social, inmediatamente es derribado internamente por la presión de las multinacionales. Por último, la democracia. La democracia, estamos acostumbrados, nosotros todos, a que en última instancia el espacio de la política es un espacio que determinamos los ciudadanos mediante nuestro voto mayoritario. Pero cada vez más ese espacio es un espacio débil. Cada vez más la democracia es débil. Es débil frente a los poderes económicos, pero es débil en sí misma, considerada. ¿Cuántos son los ciudadanos que votan? ¿Cuántos son los ciudadanos que entienden que es necesaria su participación para decidir su destino? ¿Cuántos son los trabajadores que están afiliados a un sindicato? ¿Cuántos son, en definitiva, la cantidad de personas que en un momento dado ejercitan sus derechos democráticos? Y es más, a su vez, ¿qué es lo que pretende el sistema? ¿Qué es lo que pretende ese sistema económico liberal? Pues lo que pretende es mantener esa regla, que es la regla de consulta a los ciudadanos, pero como una mera consulta, no con efecto decisorio. Porque esto, por ejemplo, es muy claro en Europa, y no voy a hablar solo de casa mía. Cuando hay una política económica que se llama política económica de recorte, nosotros le hemos llamado austeridad, ¿qué dice la Comisión Europea? Me da igual lo que digáis en vuestros países en las elecciones. Gobierna a la derecha o gobierna a la izquierda, o como ahora se dice, gobierna el centro derecha o gobierna el centro izquierda, la política va a ser la misma. Y hay de vosotros si pensáis que la política va a ser diferente, como le pasó a Grecia. Es decir, ¿y eso qué genera? Pues genera un reflejo de bueno, entonces la política como elemento de cierre, de democraticidad, de esa idea del trabajo como no es una mercancía, es una política débil. Es un elemento, y esto también es un elemento importante que, sin embargo, naturalmente ha tenido correctivos. Nosotros, en mi país en concreto, sí ha habido una reacción interesante política, pero en cualquier caso, es un elemento grave, es un elemento grave. Por tanto, esto es un tema de ambivalencias y tensiones respecto de la idea de la desmercantilización del trabajo y la idea del trabajo como tal. Pero en última instancia, es claro que el trabajo no debe ser considerado como una mercancía. Primero. Segundo, es claro que el valor político democrático del trabajo, configurado como un derecho humano universal, derecho al trabajo decente, configurado como un derecho humano universal y como un derecho fundamental de los ciudadanos, tiene que ser el eje fundamental de nuestra actuación colectiva y política en cada uno de nuestros estados. Y en tercer lugar, los enemigos son muchos, las acechanzas son enormes, pero bueno, todos tenemos un alma quijotesca, no solo el maestro Enrique Lario, sino todos nosotros tenemos de alguna manera ese alma quijotesca. Yo la tengo más bien sanchopantesca, pero bueno, en última instancia ya sabéis que Sancho Panza hereda, ¿no?, la locura genial de su maestro, y en definitiva creo que frente a todas las acechanzas el camino debe ser para nosotros, el camino, las grandes alamedas que tendríamos que recorrer están delante de nosotros y no a nuestros